Buenos días, mi nombre es Susana Miguel Pichardo Ledesma, curso el primer cuatrimestre de la carrera Ingeniería en Tecnologías de Automatización en la Universidad Tecnológica de Querétaro, en el grupo ITA 56. En esta ocasión voy a presentar mi resultado de aprendizaje para la materia de instrumentación virtual impartida por el profesor Dr. Fabio Tomás Moreno Ortiz. El proyecto consiste en un control, monitoreo y adquisición de temperatura por medio de dos elementos LM35, uno para la temperatura controlada y otro para la temperatura ambiente. Nuestro elemento actuador de calefacción es un foco de 100 watts, y nuestra tarjeta de adquisición de datos es un Arduino, la versión 1. El software de programación y desarrollo que utilizamos es LabVIEW, la versión 2018. In this project, I built a temperature controller, which is acquired by means of two LM35 sensors, one for controlled temperature and one for ambient temperature. Then it goes to a panel where it is amplified to meet the requirements of the rubric. The digital control device is an Arduino One tablet that will send a logic state to turn or to off the relay that, when closing the contact, will activate a hearing actuator, in this case a bulb. Hold this depending on the desired temperature. The control and monitoring software is LabVIEW 2080. Los materiales que utilizamos es un Arduino 1, un termostato, un foco de 100 watts, una clavija para alimentación, una base cerámica y dos sensores LM35. Vamos a comenzar con la lista de verificación. Vamos a comenzar con nuestra lista de verificación. Aquí la tenemos impresa. Y respecto a la planta, tiene un espacio de calefacción donde se encuentra el calefactor y el sensor de temperatura controlada. Aquí tenemos nuestro espacio de calefacción, tenemos nuestro actuador. Tiene un espacio para medir la temperatura ambiente a no más de 50 y no menos de 30 centímetros de distancia del espacio de calefacción. Aquí está nuestro espacio de calefacción, aquí tenemos nuestro espacio de temperatura ambiente y vemos que son entre 30 y 40 centímetros. Cuenta con fuentes de energía separadas. A ver, otra vez, amor, es que no se vio tanto ahora cuando enseñé el de este. Vamos a comenzar con nuestra lista de verificación. Aquí la tenemos impresa. Respecto a la planta, tiene un espacio de calefacción donde se encuentra el calefactor y el sensor de temperatura controlada. Aquí tenemos nuestro espacio de calefacción. Tiene un espacio para medir temperatura ambiente a no más de 50 y no menos de 30 centímetros de distancia del espacio de calefacción. Vamos a medir la distancia. Aquí vemos que son aproximadamente 40 centímetros. Cuenta con fuentes de energía separadas para el calefactor y los sistemas digitales. Y aquí tenemos para el calefactor tenemos una alimentación alterna, y para nuestros sistemas digitales tenemos un eliminador de 5 de corriente directa. Tiene actuadores que responden a señales eléctricas o a datos para elevar la temperatura del espacio de calefacción. Aquí está el foco. Los sensores y actuadores están conectados al suministro de energía y a los sistemas de adquisición o control mediante cables trenzados o espacios en un arnés o tubo con terminales que cuentan con sujeción mecánica. Y aquí tenemos todo empacado en arneses y nuestra clavija en termofil. El sistema de prueba tiene una computadora personal sobre la cual se ejecuta el instrumento virtual, y aquí vemos claramente la computadora. El sistema de prueba tiene al menos un dispositivo digital para la adquisición de datos y control de actuadores. Tenemos nuestra tableta de Arduino 1. El sistema de prueba tiene al menos... los dispositivos digitales de adquisición y control están montados sobre tablilla de circuito impreso. Y aquí tenemos todo en tablilla de circuito impreso. La computadora personal y los dispositivos digitales están comunicados mediante este cable azul. La lista de verificación respecto al panel frontal tiene que contar con un botón activo de reposo de instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de reposo. Aquí tenemos en la posición por defecto de reposo. Un botón de puesto fuera manual de calefactor configurado para que cambie de estado opuesto cuando se oprime el botón principal del ratón y al soltarlo regresa a la posición por defecto fuera. Entonces ahí está, y cuando soltamos regresa.
Un control de ingreso de valor deseado de temperatura consigna de estilo de apuntador de desplazamiento vertical con escala de 0 a 100 y división de 10 grados centígrados, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.5. Entonces tenemos nuestro indicador de temperatura de consigna, aquí está, de 0 a 100. Un control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. Aquí tenemos en donde se van a almacenar nuestros datos. Un control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos configurado para que cambie de estado cuando se suelta el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de ignorar. Aquí tenemos por posición de defecto en ignorar y cambia de estado cuando se suelta el ratón. Uno más controles para la selección de los puertos de su comunicación serie. Aquí tenemos nuestro un botón para seleccionar el puerto. Un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón o la combinación de teclas control F1. Aquí tenemos nuestro botón de paro. Un indicador gráfico con autoescala en el eje vertical de 100 puntos en el eje horizontal y herramientas de acercamiento y desplazamiento activas y gráficas con trazos sobrepuestos de... Aquí tenemos nuestro indicador gráfico, tenemos nuestras herramientas de acercamiento y alejamiento y vamos a quitar esto. Tenemos el valor medido de la temperatura controlada en grados centígrados, el valor deseado de temperatura consigna en grados centígrados, el valor más alto de las últimas 10 muestras de temperatura controlada, el valor más bajo de las últimas 10 muestras de la temperatura controlada, el valor de la temperatura ambiente en grados centígrados, un indicador de temperatura controlada, variable medida, estilo termómetro con escala de 0 a 100 y división de 10 grados, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.1. Y este es el de la temperatura controlada, es este, de 0 a 100. Un indicador de temperatura ambiente, estilo termómetro con escala de 0 a 50 y división de 5 grados centígrados, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.1. Aquí tenemos temperatura ambiente. Un indicador de la actividad del calefactor estilo LED. Aquí tenemos, dependiendo cómo esté el calefactor. El icono está editado, el BI documentado y todos los controles e indicadores de panel frontal tienen descripción de la ayuda, muestras tip en panel frontal. Y eso lo podemos ver con control H. Y aquí sobre el cual seleccionemos, ahí vemos que está. Que todos tienen su descripción. No es necesario utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo para observar todos los controles e indicadores del panel frontal en pantalla 1366 por 768 píxeles máximo. Y bueno, como vemos, no es necesario utilizar ninguna herramienta, todos lo podemos ver. Y nuestra lista de verificación respecto al código. En el código principal existe al menos una estructura de máquina de estado. Bueno, aquí tenemos a una de muchas que hay, en donde selecciona el estado. Cuenta con al menos una subrutina. Y bueno, igual tenemos más de una subrutina. Vamos a mostrar una. Aquí tenemos. En el caso de lenguajes gráficos no hay elementos encimados que haga difícil ver el flujo de datos. Aquí tenemos que no hay nada de elementos encimados. En el caso de lenguajes basados en texto, bueno, tenemos lenguaje basado en texto. El código contiene etiquetas y comentarios que describen el propósito de los segmentos de código. Aquí tenemos los labels, para indicar lo que hace esa parte. El código principal y los de las subrutinas pueden observarse completamente en la pantalla de la computadora sin necesidad de utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo. Aquí vemos que no tenemos que utilizar ninguna barra para ver el código. El BI cuenta con código autoejecutable. Pero es que no sé qué tiene que hacer. Controlen el valor. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte de pruebas. Vamos a iniciar el BI. Dice: coloquen el control de valor deseado un valor intermedio 29 grados centígrados y cambie el botón de activo a reposo. Bueno, vamos a cambiar el botón de activo a reposo. Ahí comienzan a comunicarse y un valor intermedio. Ahí tenemos 29 grados centígrados y
El instrumento muestra cada 200 milisegundos los valores de las variables simuladas en los indicadores. Los gráficos se actualizan con cada muestra en estilo cinta. Y aquí tenemos cómo se van actualizando en estilo cinta nuestra temperatura. Coloque 3 valores arbitrarios en el control de temperatura deseada. El calefactor se activa cuando la temperatura controlada está por debajo de la temperatura de consigna, menos 0.5 grados. Y si se activa cuando está por arriba de la temperatura de consigna, más 0 las tolerancias. Y las velocidades mínimas de cambio son de 0.1 grados centígrados. Entonces vamos a ver. Ahorita nuestra temperatura ambiente la tenemos en 25 grados y la temperatura controlada vemos que está en 29, porque la temperatura en consigna es 29. Vamos a elevar un poco a 31. Nuestro botón está encendido, nuestro calefactor está encendido. Y vemos que nuestra temperatura controlada comienza a elevar. Vamos a esperar a que llegue a 31. Bueno, ahí vemos que se está acercando. Y es por eso que comienza a encenderse y apagarse el foco. Para estabilizar la temperatura vamos a poner un segundo valor arbitrario, 32. Ahí se mantiene el foco encendido hasta que comience a llegar a 32. Ahí vemos que nuevamente comienza a encenderse y apagarse el foco para estabilizar la temperatura. Vamos a poner nuestro tercer valor arbitrario. Ahí ya se escucha. 35. 33. Bueno, ahí como ya está llegando a los 33 grados, nuevamente comienza a encender y apagar el calefactor. Bueno, aquí siempre que la temperatura sea de consigna sea menor a que la temperatura ambiente, nuestro controlador de temperatura deseada se va a poner a la temperatura ambiente. Por ejemplo, si intentamos introducir un 10, la temperatura de consigna será la temperatura ambiente. Y en caso de ingresar un valor menor a 0, la temperatura seguirá siendo la temperatura ambiente.
ingrese en el control de temperatura sea un valor mayor a 100 grados centígrados. Vamos a poner 100. ¿Sí le pusiste? Bueno, ahora aquí cuando pongamos un valor mayor a 100 grados, vamos a poner por ejemplo 150. Vemos que nuestro indicador de temperatura nos da un valor máximo de 100 grados. Y ahí se va a colocar y va a estar encendido nuestro foco. Pulsa el botón de puesto fuera manual del calefactor. Bueno, vamos a bajar la temperatura primero. Y puesto fuera, vamos a presionarlo. Y ahí vemos que siempre que lo tengamos presionado, nuestro calefactor va a mantenerse encendido y cuando lo soltemos se tiene que apagar. Nuestro botón solo funciona mientras lo oprimimos. Esa es la configuración mecánica que tiene. Cambia el botón de activa reposo a la posición en reposo. Se suspende la operación de control de procesos, se cortan los suministros de energía de los actuadores y el instrumento virtual continúa corriendo en estado de reposo y no ejecuta ninguna acción. Cambiamos, ahí entramos en estado de reposo y vemos que nuestro se detiene. Se sigue ejecutando, pero no hace ninguna acción. Pulsa el control para ignorar el almacenamiento de datos. El BI comienza a almacenar los datos en el archivo de texto especificado en el control para la selección de archivo y ruta donde se almacenan los datos. Cuando se reanuda guardar los datos, debe continuar almacenando en la misma tabla y archivo. Bueno, vamos a volver a ponerlo en activo y abrimos nuestra ruta de datos. Ahí tenemos. Ok. Y vamos a guardar e ignorar. Pulsa el control para que comience a almacenar los datos. Ahí vemos que está en ignorar. Vamos a darle guardar. Unos 5 segundos. Ignoramos. Vamos a abrir nuestra ruta. Bueno, aquí tenemos nuestro documento de texto con la fecha, la hora, la temperatura deseada, la temperatura controlada, la temperatura deseada, el estado y la temperatura. Ay Dios, ¿no estás grabando? Dice, repita la prueba y pulsa el control de paro. Se desencadena automáticamente un protocolo de paro, se cierran los archivos y desactiva el calefactor. Abre una ventana emergente de advertencia indicando el paro y detiene la ejecución. Ok, vamos a presionar nuestro botón de paro y ahí nos dice que nuestro BI se detuvo. Ok. Listo, y vemos que se detiene. Ahora vamos a comenzar a dar lectura a nuestra lista de verificación sobre nuestro cliente. Dice, un botón de activo reposo de instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de reposo. Bueno, aquí cambia cuando se suelta el mouse. Un botón de puesto fuera manual de calefactor configurado para que cambie de estado a puesto cuando se oprime el botón principal del ratón y al soltarlo regresa a la posición por defecto fuera. Entonces aquí tenemos nuestro puesto fuera, si lo soltamos se regresa. Un control de ingreso de valor deseado de temperatura consigna, estilo apuntador de desplazamiento vertical con escala de 0 a 100 y división de 10 grados centígrados. Etiqueta de unidades activa indicador digital con resolución mínima de 0,5 grados. Aquí tenemos nuestra temperatura de valor deseado. Un control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. Aquí tenemos nuestro control de almacenamiento de ruta. Un control para conectar y desconectar el BI servidor configurado para que cambie de estado cuando se suelta el botón principal del ratón y con valor por defecto desconectado. Muy bien, ahora vamos a checar la lista de verificación respecto al cliente. Nos dice que el
El BI debe contar con un botón de activo reposo del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se suelte un botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de reposo. Aquí tenemos nuestro botón de activo reposo, lo soltamos y cambia de estado. Un botón de puesto fuera manual del calefactor configurado para que cambie de estado a puesto cuando se oprime el botón principal del ratón y al soltarlo regresa a la posición por defecto fuera. Aquí tenemos y regresa a la posición por defecto fuera. Un control de ingreso al valor deseado de la temperatura consigna estilo apuntador de desplazamiento vertical con escala de 0 a 100 y división de 10 grados centígrados, etiqueta de unidades activa e indicador digital con resolución mínima de 0.5. Aquí tenemos nuestra temperatura de consigna de 0 a 100 y con etiqueta. Un control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos. Aquí tenemos nuestra, aquí vamos a decidir en dónde se van a almacenar. Un control para guardar e ignorar el almacenamiento de datos configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de ignorar. Aquí tenemos nuestro botón por defecto en posición de ignorar. Uno o más controles para la selección de los puertos de comunicación serie. Aquí tenemos nuestro control para seleccionar, que en este caso, aunque no se va a utilizar, pues la rúbrica lo solicita. Un control para conectar o desconectar con el BI servidor configurado para que cambie de estado cuando se suelte el botón principal del ratón y con valor por defecto en la posición de desconectado. Aquí tenemos nuestro botón, esta es la posición de defecto. Ahorita lo tenemos en conectado, pero es por posición de defecto desconectado. Uno más controles para la selección de los puertos de comunicación. Un control para el ingreso de la dirección IP del servidor. Aquí tenemos, ahorita vamos a utilizar localhost. Un control para el ingreso un control de paro para detener la ejecución del instrumento virtual configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón en la combinación de las teclas control F1. Y aquí tenemos nuestro botón de stop. Un indicador gráfico con autoescala en el eje vertical, 100 puntos en el eje horizontal y herramientas de acercamiento y desplazamiento activo y gráficas en los trazos sobrepuestos. El valor medio de la temperatura, el valor deseado de la temperatura, el valor más alto de las últimas 10 muestras de temperatura controlada, el valor más bajo de las últimas 10 muestras de temperatura controlada, el valor de la temperatura ambiente en grados centígrados. Y aquí tenemos todo lo mencionado. Un indicador de la temperatura controlada variable medida estilo termómetro con escala de 0 a 100 y división de 100 grados centígrados, etiqueta de unidades activa, indicador digital con resolución mínima de 0.1. Ese es el de la temperatura controlada y es este. Un indicador de la temperatura ambiente estilo termómetro con escala de 0 a 50 y división de 5 grados centígrados, etiqueta de unidades activa, indicador digital con resolución mínima de 0.1. Aquí tenemos. Un indicador de la actividad del calefactor estilo LED. Aquí tenemos nuestro LED. Todos los controles e indicadores tienen etiqueta y escala. Bueno, aquí vemos que cada indicador y controlador tiene su etiqueta. ¿Qué sigue? Todos los controles e indicadores. El icono está editado, el BI documentado y todos los controles e indicadores del panel frontal tienen descripción de la ayuda y muestran tip en el panel frontal. Eso ya lo vimos. No es necesario utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema y vemos claramente que aquí podemos ver toda la pantalla sin utilizar las barras de desplazamiento. En el código principal existe al menos una estructura de máquina de estado. Aquí podemos ver en este case selector una de muchas que tenemos. Cuenta con al menos una subrutina. Aquí tenemos distintas subrutinas. Vamos a mostrar solo una pero sí tenemos varias. En el caso de lenguajes gráficos no hay elementos encimados. Podemos ver que no hay elementos encimados. No tenemos lenguajes basados en texto. El código contiene etiquetas y comentarios que describen el propósito de los segmentos de código. Y eso lo podemos ver con control H. Ahí está. Y así todas. El código principal y de las subrutinas pueden observarse completamente en la pantalla de la computadora de la resolución de 1366 por 768 píxeles sin necesidad de utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo.
seguimos con la parte de operación, vamos a hacer las pruebas, vamos a correr ambos VI, ahí tenemos el servidor y el cliente, y nos pide que coloquemos el botón de conectar, desconectar en estado conectado, y el botón de activo reposo en reposo. El BI servidor corre, pero no realiza ninguna acción y permanece en un estado de reposo. En el BI cliente los indicadores y gráficos se muestran activos y sus valores, este también, activo de reposo. Ok, coloque, aquí nos pide la parte de operaciones, coloque el botón de conectar, desconectar en la posición conectado y mantenga el botón de activo reposo en la posición de reposo. El BI servidor corre pero no realiza ninguna acción y permanece en un estado de reposo. En el BI cliente los indicadores y gráficos se muestran activos y sus valores corresponden a los BI del servidor. Y vemos que los valores coinciden. Coloque en el control del valor deseado un valor intermedio de 29 grados centígrados y cambie el botón de activo a reposo a la posición activo y mantenga el botón de conectar desconectar en posición conectado. El instrumento muestra cada 200 milisegundos los valores de las variables simuladas en los indicadores. Los gráficos se actualizan con cada muestra en estilo cinta y se actualizan con los indicadores en el BI servidor. Vamos a cambiar. Y listo. Entonces la temperatura de consigna la vamos a poner en 29. Ahí vemos que se actualiza el servidor y es la gráfica de estilo cinta, pues ahí continúa. Dice, repita las pruebas de operación de los pasos 24 y 29 manipulando los controles del cliente. El BI servidor actualiza los datos en sus controles a los valores ingresados del cliente y el cliente actualiza los datos de sus indicadores a los valores indicados por el servidor. El archivo de almacenamiento de datos del BI cliente está en la computadora donde este corre. Ahora, dice, cambia el botón de activo reposo a la posición de reposo. Aquí tenemos el botón de activo, lo vamos a cambiar a reposo. Y nos dice que el BI servidor se suspende de la operación del control del proceso, se cortan los suministros de energía a los actores y el instrumento virtual continúa corriendo en estado de reposo y no ejecuta ninguna acción. Cambia el botón de conectar a desconectado, se suspende la actualización de datos en el BI cliente y abre una ventana emergente indicando que está desconectado. El BI servidor sigue con su operación normal con sus controles en el estado que dejó el BI cliente antes de la desconexión. Vamos a desconectarlo. Vamos con el punto 73. Abre el archivo ubicado en la ruta descrita en el control para la selección del archivo y ruta donde se almacenan los datos en la computadora donde se ejecutó el cliente. El archivo muestra los datos de la prueba en una tabla de texto en columnas separadas por tabulador con los encabezados, fecha, hora, valor deseado, valor medido, estado del calefactor, temperatura ambiente. Los datos se deben presentar en el siguiente formato. Vamos a ver que esté guardando. Aquí seleccionamos nuestro archivo. Y yo ya había creado uno, proyecto 2021A, guardar. Entonces ahorita está ignorando, vamos a darle para que guarde. Está en activo, esperamos unos segundos, lo ponemos otra vez en reposo, en ignorar y vamos a abrir el documento para ver que esté guardando. Y aquí vemos que son las 6:27 y tenemos todo guardado. 6:45, ahí tiene la hora, fecha, hora, valor deseado, valor medido, estado del calefactor y temperatura ambiente. Ahora, por último vamos a hacer unas pruebas. Bueno, vemos que tenemos aquí la temperatura ambiente y bueno, vamos a ver cómo cambia cada controlador. Ahí la temperatura ambiente también. Y si cambiamos la temperatura ambiente y la temperatura en consigna es menor, nuestra temperatura de consigna será la temperatura ambiente, como podemos observarlo. Si queremos poner un valor menor a 49.83 grados. Y ahora por último ponemos el botón de stop y se debe detener el BI del cliente mientras que el servidor debe seguir activo. Y eso sería todo.